Muy buenos días a todos, familia. Aquí estamos un día más, un lunes más para dar comienzo a esta semana y lo vamos a hacer de la mejor manera posible, que es comentando y aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Vamos a leer en esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Saben que venimos recorriendo todos los versículos anteriores desde principio de año. Llevamos estudiando este Evangelio de Mateo y hemos podido avanzar ahora que ya por fin estamos en abril, hasta el capítulo 5, versículo 17, y vamos a añadir hoy el versículo 18. Dice así, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El viernes pasado terminábamos la semana explicando estas palabras de Jesús cuando dijo que Él no había venido para abrogar la ley, para incumplir, sino que Él había venido para cumplir la ley y a los profetas. Y hoy he tenido que volver a leer una vez más este versículo 17, porque para poder entender en su totalidad el mensaje total del versículo 18 hemos de unirlo sí o sí al anterior. Jesús no solamente enseña que Él ha venido para cumplir la ley, sino que además añade que la ley es inquebrantable. Cuando Jesús dice esta expresión de que ni una jota ni una tilde desaparecerán jamás de la ley, lógicamente no se está refiriendo a la letra J o a la tilde que se pone sobre las palabras para acentuar, sino que Él hace referencia a algo tan insignificante como lo es una tilde, o a la palabra más pequeña del alfabeto hebreo, que es la J. La J dentro del alfabeto hebreo es la letra más pequeña, más diminuta. Y lo que Jesús quiere enseñarnos a través de esta expresión es que no solamente nunca vaya a ser abolida o a desaparecer la ley, sino que nadie nunca va a poder cambiar ni lo más mínimo de la ley. La ley de Dios es inquebrantable. Y por más que el ser humano intente destrozarla, por más que el ser humano pretenda manipularla, por más que el ser humano pretenda tergiversarla, nunca va a poder hacerlo. Nunca me podría olvidar cuando visité el museo en la preciosa ciudad de Jerusalén. Este museo se llama el Yad Vashem, que es un museo constituido en honor en memoria a las víctimas del Holocausto, llevado a cabo por los nazis contra los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que todos en mayor o menor medida conocemos esta historia. Una de las cosas que más me llamó la atención es que lo primero que le hacían a los judíos era quemarle toda la literatura que ellos tenían. Les quemaban todas las Torá que ellos tuviesen, porque así pensaban los nazis que lo que iban a hacer entonces era desaparecer la palabra de Dios en medio de ellos. Lo que no sabían es que los judíos estaban y están dispuestos a perder su propia vida con tal de conservar la palabra de Dios. Muchos de esos judíos lo que hacían era recortar las hojas de la Torá de la forma de la suela de sus zapatos y ponían esas hojas sueltas debajo de la suela de los zapatos para así poder leer de vez en cuando la bendita palabra de Dios. Aprende algo. La Biblia es el libro más perseguido de la historia. Ningún libro ha intentado ser tan eliminado como es la Biblia. De hecho, a día de hoy, con toda la libertad de la que presumimos el ser humano, por desgracia te diré que en muchos países, más de los que piensas, tener una Biblia es motivo de muerte. Si a ti te encuentran con una Biblia en algunos países, literalmente te matan. Pero no solamente a ti, sino que si tienes ascendencia o descendencia, también lo harán. Es decir, que no solamente te matarán a ti, sino matarán a tus padres y a tus abuelos, a tus hijos y a tus nietos si los tuvieras. Pero lo que no saben estos países, o lo que no saben estos gobiernos, es que la palabra de Dios tiene una característica única. Y es que cuanto más la persigas, más rápido avanza. Cuando tú más te empeñes en arremeter contra la palabra de Dios, más rápido va a avanzar su mensaje. A pesar de ser el libro más perseguido del mundo, la Biblia es por excelencia el libro más vendido, más leído y más traducido de toda la historia de la humanidad. Pero no pienses que tiene algún tipo de competencia, sino que el segundo libro más leído o el segundo libro más vendido del mundo está a años luz de acercarse tan solo por un poquito a la bendita palabra de Dios. Pese a quien le pese y le duela a quien le duela, la Biblia es el libro por excelencia del mundo entero. Y nunca jamás desaparecerá. Y esto lo puedo decir personalmente
convencido, plenamente convencido, no por mis creencias cristianas, sino porque fue Jesús quien lo profetizó en este versículo 18, cuando él dijo que nada pasará de la ley hasta que todo esto haya terminado. Como también dijo el profeta Isaías en el capítulo 40 y versículo 8, la hierba se secará y las flores se marchitarán, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. ¿Entiende algo muy importante? Antes desaparece este planeta Tierra que la palabra de Dios. Hay algo muy interesante en esta expresión de Jesús, porque no dice que la ley permanecerá por la eternidad, sino él aclara en el versículo 18 que la ley va a permanecer hasta que el cielo y la tierra pasan. Hay quienes interpretan en esto diciendo que Jesús lo que se refería era a nunca. Dicen que lo que Jesús enseñó es que la ley nunca desaparecerá. Pero esta expresión que él hace de hasta que el cielo y la tierra pasen, se está refiriendo lógicamente a la eternidad. Jesús está hablando aquí en términos escatológicos, haciendo alusión a los eventos del porvenir. Y entendiendo esto, aquí podríamos hacernos una pregunta muy, pero que muy interesante. En la eternidad no vamos a tener Biblia. Ya no la vamos a necesitar. Lógicamente no. La Biblia enseña en el último libro que nosotros conocemos como el Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 5, que en el cielo ya no va a haber más noches y que no vamos a tener necesidad de luz ni de sol porque Dios mismo nos va a iluminar. Cuando Pablo escribe ese tremendo capítulo 13 de Primera de Corintios que todos conocemos, donde él da una detallada explicación de lo que es el amor verdadero, él termina en el versículo 12 diciendo que aquí en la vida muchas veces vemos como oscuramente y que no vamos a entender muchas de las cosas que nos pasan o nos suceden. Pero en el día que estemos en la eternidad, dice Pablo, junto con Dios, vamos a conocer todo por completo. Lógicamente aquí en la tierra necesitamos la palabra de Dios, pero arriba en los cielos viviremos juntos con la palabra de Dios, que es Jesús. Nunca te olvides que Jesús es el Verbo hecho carne. Él es el Logos encarnado, la palabra encarnada. Por lo tanto, arriba en los cielos no tendremos necesidad de Biblia, porque Jesús mismo es quien nos enseñará todas las cosas. Amén. Qué bonito. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos, Dios mío, gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, para que tú nos guardes y nos bendigas, Señor, en esta bendita y poderosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a pesar del intento de muchas personas de eliminarla, de erradicarla, de manipularla, Señor, tu palabra nos ha llegado intacta hoy en día a nuestras manos. Señor, te bendecimos y te glorificamos por ello. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias, mi Dios, por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Y si puedes comentarme aquí en los comentarios o bien aquí en el correo electrónico que sale en la pantalla, de qué se predicó ayer en tu iglesia, coméntame y vamos a interactuar un poquito juntos. ¿De qué se habló ayer? ¿Cuál fue el mensaje de ayer domingo en tu culto? Mañana nos vemos si así Dios nos lo permite. Dios te bendiga.